Era una mañana como tantas otras. En el aeropuerto, el sonido metálico de los anuncios se mezclaba con el aroma a café recién hecho. Padres con niños, jóvenes con mochilas al hombro, ejecutivos ajustando sus relojes. Todos caminaban con prisa hacia la puerta de embarque. El vuelo 742 estaba listo para despegar. Nadie lo sabía, pero ese vuelo no tenía destino. Tenía fecha, tenía hora, pero no tenía llegada. Las azafatas sonreían como siempre. El piloto saludó a los pasajeros desde la cabina, con la voz segura de quien ha volado cientos de veces. Algunas personas acomodaban sus bolsos, otras ya cerraban los ojos para dormir, y un niño pegaba su nariz a la ventanilla, esperando ver las nubes desde arriba. A las 9:37, las ruedas dejaron de tocar la pista, y con ese despegue, también lo hicieron 242 historias. Lo que comenzó como un día cualquiera, se convertiría en uno que jamás olvidaría una nación entera. Minutos después del despegue, todo parecía normal. Los cinturones seguían abrochados. El avión se elevaba sin contratiempos y el cielo estaba despejado como si diera permiso para volar. Pero entonces, un leve zumbido, una luz que no debía encenderse, una alerta que no debía sonar. Desde la cabina, los pilotos intercambiaron miradas. Algo no estaba bien. Los sistemas mostraban lecturas anómalas. Uno de los motores, según los instrumentos, comenzaba a perder presión. Actuaron rápido, como lo dictan los protocolos. Pero la máquina no respondió como debía. Apenas unos minutos después, el control aéreo perdió contacto por un instante. Luego, una señal intermitente. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo un silencio espeso, técnico, fatal. En la cabina de pasajeros, el ambiente seguía tranquilo. Nadie imaginaba que algo estaba fallando. Y mientras algunos miraban por la ventana, adentro el tiempo empezaba a correr en otra dirección, una dirección de la que ya no habría retorno. No hubo aviso formal, solo una sensación, un presentimiento. A veces, cuando algo va a romperse, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Una joven, sentada en la fila 16, miró por la ventanilla y luego bajó la vista a su celular. Escribió un mensaje rápido. Ya despegamos. Te escribo cuando lleguemos. Te amo. Nunca lo sabría, pero ese te amo llegaría. Sin respuesta, un hombre de negocios de unos 50 marcó el número de su esposa mientras el avión atravesaba una zona de turbulencia. Todo bien, amor. Un poco de movimiento, pero nada grave. ¿Ya pasaron la comida? Todavía no, pero si hay pollo, me toca el tuyo. Rieron. Por última vez, una madre con su bebé dormido en brazos grabó un audio. Está dormidita. Se portó tan bien. Ya quiero que la conozcan. Mami está bien de verdad. Ese audio se reprodujo muchas veces en un celular que nunca volvió a sonar. En total, fueron más de 60 mensajes enviados desde ese vuelo. Algunos textos, otros audios, algunos videos breves. Y aunque el avión cayó, esos mensajes no lo hicieron. Quedaron en la tierra como pequeñas cápsulas de amor, flotando en el tiempo, esperando a ser escuchados una y otra vez. Porque a veces, el último mensaje no es el que más duele, sino el que más se necesita volver a oír. A las 10:11 de la mañana, el cielo se partió. Testigos en tierra hablaron de un estruendo que hizo temblar los vidrios. Otros dijeron que escucharon como un trueno seco que no venía de las nubes. El avión descendió a velocidad anormal. Primero ladeado, luego sin control, y finalmente, como una llamarada que nadie pidió, impactó en un campo a las afueras de una aldea. No hubo explosión inmediata, solo fuego. Fuego que devoró metales. Fuego que cayó todo lo que aún quería vivir. Los cuerpos de emergencia llegaron en minutos, pero el humo no los dejó ver.
La lluvia, que comenzó poco después, fue como una contradicción del cielo. Tarde, pero igual necesaria, una mezcla de olor a combustible, llanto y silencio cubría el lugar. No había gritos, no había movimiento, solo objetos dispersos, ropa, zapatos, juguetes, maletas abiertas como cofres rotos, que ya no guardaban nada. La lluvia no lo limpió todo, pero sí lavó algunas lágrimas. Las primeras de muchas, porque cuando la tragedia cae del cielo, no hay paraguas que alcance. Los medios informaron 242 muertos, pero no eran números, eran nombres, historias, vidas que no debieron terminar ese día. Araf Mehta, 9 años, iba con su abuela a visitar el mar por primera vez. Había empacado su cometa favorita y una pequeña cámara descartable que pensaba usar para hacer un documental del océano. Su mochila fue encontrada intacta. La cometa, enredada en un árbol. Farzana Ali, 34 años, doctora en un hospital público. Volvía de una conferencia en Bangalore donde había hablado sobre atención primaria en zonas rurales. Le gustaba viajar en avión porque decía que ver las nubes desde arriba te recuerda lo pequeñas que son las preocupaciones. Nikhil y Priya Sharma, recién casados, volvían de su luna de miel. Se habían casado apenas hacía 11 días. Su último post en redes decía: prometimos no soltarnos la mano nunca, ni en el aire. Ramesh Gupta, 58 años, mecánico. No viajaba seguido, pero esta vez había decidido acompañar a su hija a una entrevista de universidad. Ella sobrevivió, él no, y así, 242 relatos que se apagaron al mismo tiempo. Algunos se contaron, otros nunca se sabrán, pero todos dejaron un hueco. Hoy, sus nombres están escritos en placas de acero junto al lugar del accidente. Cada tanto, alguien deja flores, o una carta, o solo se sienta a llorar en silencio, porque lo que se pierde en el aire permanece en la tierra, en los abrazos que no llegaron, en los mensajes no leídos y en los nombres que no debemos olvidar. Días después del accidente, el país aún estaba en shock. Las portadas mostraban los restos del fuselaje, mientras las familias pedían algo que no les devolvería a sus seres queridos. Respuestas: ¿qué falló? ¿Pudo evitarse? ¿Hubo una señal ignorada? ¿Quién era el responsable? El Ministerio de Aviación convocó una rueda de prensa. Palabras como fallo técnico, investigación preliminar y evento lamentable llenaron el aire, pero no bastaban. En las redes, los reclamos crecían. Se filtraron audios entre torre y cabina. Se supo que ese avión había tenido reportes recientes. Se dijo que un mantenimiento se había postergado. El piloto, con más de 12 años de experiencia, fue primero aplaudido por su intento de maniobra y luego señalado. Algunos lo culparon, otros lo defendieron, pero la verdad, como la caja negra, tardó en salir a la luz. Las familias se unieron, formaron grupos, hicieron vigilia frente al Congreso, pidieron que nadie duerma tranquilo hasta saber la verdad, y en medio de todo, una pregunta no se pudo responder. ¿Por qué ellos? No era un avión lleno de políticos, no era un jet privado, era un vuelo común, de gente común, con planes sencillos. Algunos querían volver a casa, otros irse a cumplir un sueño. Nadie había subido pensando en convertirse en parte de una estadística, y por eso no se puede seguir como si nada. Porque cuando el cielo calla, la tierra tiene que hablar. El campo donde cayó el avión ya no es solo tierra, es memoria, es presencia, es un altar sin techo, donde el viento sopla nombres que no se olvidan. Allí, entre árboles nuevos y flores silvestres, se levantó un monumento sencillo. Una estructura metálica que simula alas extendidas, mirando al cielo que un día les falló. Debajo,
Una placa con 242 nombres, sin títulos, sin jerarquías, solo nombres, como deben recordarse los que se fueron sin despedirse. Cada año, el 12 de julio, familiares y amigos llegan con fotos, cartas y silencio. Algunos encienden velas, otros se sientan y hablan con quienes ya no están. Pero todos coinciden en algo. Allí el aire duele distinto. El gobierno prometió mejoras, nuevos protocolos, mejor mantenimiento. Y aunque nada de eso compensa, al menos es intento. Un intento de que no vuelva a pasar. En algunas escuelas se cuenta la historia del vuelo 742 como parte de educación cívica, no para asustar, sino para enseñar algo que a veces olvidamos, que la vida es frágil, que nadie tiene garantizado el aterrizaje y que todo lo que amamos puede depender de un segundo, de una decisión o de un tornillo mal ajustado. El Memorial del Aire no es un lugar de muerte, es un lugar donde respira la ausencia y donde, cada tanto, algún niño suelta una cometa, como si el cielo también necesitara pedir perdón.